Juan capítulo 11, versículo 28 al 44. Leemos la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Dijo Jesús: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por la oportunidad y el privilegio y la responsabilidad que tú nos das de poder comunicar tu palabra y al mismo tiempo de poder ser receptores de ella a pesar de las circunstancias. Sabemos que es tu infinita gracia y que aunque no merecíamos siquiera escuchar el tono de tu voz, tus preceptos, tu voluntad, tú la has entregado a nosotros como un regalo de gracia. Y por ello estamos profundamente agradecidos y te pedimos que en este tiempo seamos todos edificados por tu palabra. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos. Un poquito de contexto con respecto a lo que hemos estudiado anteriormente. Voy a compartir con ustedes para que, si usted apunta, sea para usted más fácil todavía hacer sus apuntes, también con respecto a la lección de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del contexto que nos ha llevado aquí, ¿verdad? Específicamente desde el capítulo 11.
En el capítulo 11 sabemos todos y conocemos que a Jesús se le solicita de forma urgente y necesaria que viaje a Betania, en el lugar donde se encontraba Lázaro y las hermanas de Lázaro, Marta y María, las cuales desesperadamente solicitaron su ayuda porque Lázaro tenía una enfermedad de muerte. Ellas asumían que su enfermedad era tan grave que lo más probable es que moriría. Ahora, por otro lado, también hay que tomar en consideración que lo que podía haber estado ocurriendo aquí es que Marta y María habían gastado todos los recursos a la disposición para poder buscar la sanidad de su hermano. Y sabían que el diagnóstico o el pronóstico de esta enfermedad era de muerte. De forma antitética, ¿verdad? Jesús contesta ante este temor y miedo de Marta y María, diciendo que la enfermedad de Lázaro no será para muerte, sino que será para la manifestación de la gloria de Dios. Ya inmediatamente tenemos ese primer encuentro en el cual Jesús empieza a sentar las bases, ¿verdad?, de lo que ocurriría después, de lo que todos conocemos que ocurriría después. Y realmente nosotros aprendemos tres cosas acerca de esta primera conversación entre Jesús y Marta. A través de la respuesta de Jesús, que posteriormente, ¿verdad?, sería el decirle a Marta que no solamente Lázaro resucitaría en el futuro a partir de una profecía, una creencia, ¿verdad?, dogmática de la religión judía. No era solo eso, sino que también Él resucitaría porque Él, el que está frente a sus ojos, el Maestro que ellos conocen y aman, Él es la resurrección y la vida. La resurrección no es un evento aislado de la vida de Lázaro, ni de Marta, ni de María, y tampoco mucho menos un evento separado de Jesucristo. Jesucristo es la resurrección. Y por esto entendemos tres lecciones en esta larga conversación que tiene Marta con Jesucristo. Primero, que Él, Jesucristo, es el dador de la vida. Pero quiero aclarar algo aquí, porque el concepto de yo soy la resurrección y la vida es más amplio del que podríamos suponer. Cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, no solo quiere decir que va a darle vida a Lázaro que yace en la tumba, no solo eso, sino que es por Él y por causa de Él que tiene la potestad de resucitar a los muertos, sino que también Él tiene la esencia, la naturaleza, la fuente de todo lo que hoy conocemos como vida. Si hoy existimos, respiramos, es por Él. Si Él deja de ser, si Él deja de existir, o si Él no fuese lo que es Dios, el mundo no existiría. La vida misma que usted y yo tenemos, pende de Él, depende de Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy la vida misma soy yo. Eso se ve confirmado también en el capítulo 1 de Juan, ya que el mismo Juan reconoce después de haber dicho que a través de Él todas las cosas fueron creadas, Él dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en este sentido es un sentido universal, no un sentido salvífico, sino un sentido universal, en el cual todos los hombres hoy respiran, se levantan, viven, caminan, son y hacen lo que hacen, porque Dios Jesucristo les da esa vida. Les da esa vida. Jesús es no solamente aquel que resucita, sino aquel que sostiene nuestras vidas en la palma de su mano. También tenemos a través de esta enseñanza que cualquier situación
que ante la perspectiva de nosotros, sea negativa o mala, Dios la convierte en un bien mayor. Así como ocurrió con el caso de José, que los hombres habían determinado un destino malo para José, pero como bien reconoce José, él entiende que lo que los hombres determinaron como un destino malo, Dios lo usó para un bien mayor. Asimismo, cualquier circunstancia que estemos pasando, como en el caso de Marta y María, que creían que este era un evento para muerte, Dios lo convirtió en un bien mayor. Tenía un destino mejor que el que ella pensaba. Y este bien mayor, aunque alguno podría pensar, bueno, es la resurrección, ¿verdad?, de Lázaro, y que Lázaro pueda abrazar a sus hermanas una vez más y que puedan compartir con ella una vez más, que no negamos en cierto sentido el beneficio de esto. Sin embargo, el bien mayor no es ese. El bien mayor es la gloria de Dios manifiesta ante los ojos de los hombres y por encima de cualquier interés nuestro. Dios es glorificado en todos los eventos que ocurren en esta tierra. No importa que sean malos o buenos ante nuestra perspectiva, Dios es glorificado. Dios es y adquiere gloria por el simple hecho de ser el Dios providencial que sostiene todos los eventos y gobierna todos los eventos en la tierra. Por lo tanto, por encima de nuestros intereses está la gloria de Dios. Ahora, eso lo vimos anteriormente. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en el texto que estamos estudiando? Después de esa conversación que tiene Marta con Jesucristo, Jesús le exhorta a Marta que crea en Él, que ponga toda su confianza en Él, no solamente como un buen maestro que es y como un enviado de Dios, sino que crea en Él como el sustentador de la vida, el que de aquel que depende todo. Esa es la enseñanza de Jesús a Marta. Yo no solo soy el maestro de la familia, no solo soy el amigo de la familia, soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra. Soy yo soy Él. Y Marta contesta con una afirmación de confianza, diciendo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo sé que tú eres el Mesías. Es una afirmación de fe poderosa que es comparable con aquella confesión de Pedro, que todos conocemos en Mateo 16, cuando él dice y afirma la identidad de Jesucristo, que Él es el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? El Mesías. Habiendo dicho esto, dice el texto, o sea, después de esta conversación, esta última frase de Marta, Marta va al encuentro de María. María se encontraba en su casa desconsolada, totalmente destruida, abatida en su alma, llorando juntamente con el resto de judíos que acompañaba a Marta y María en su dolor. Era una forma tradicional de compartir el dolor de parte de los judíos. Y encontramos este texto, esa pequeña frase que le dice Marta a María. Realmente nosotros no conocemos de boca de Jesús que esto se haya dicho, pero Marta va al encuentro de su hermana y le dice lo siguiente: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Ahora, independientemente de que el texto no nos dice que Jesús le dijo a Marta que hiciera esto, aquí lo más interesante que vemos de esto es que Marta sabe y entiende ahora quién es Jesucristo y la necesidad que tiene su hermana. Y Marta se interesa por su hermana porque sabe que ella ha sido consolada. Marta ha sido consolada, pero María no. María no ha encontrado consuelo para su situación. María sigue destruida muy dentro de sí. Todavía no ha encontrado consuelo.
aunque Marta lo ha hecho y sabe que puede encontrarlo solo en Cristo. Así que Marta le dice y exhorta a su hermana que acuda a Cristo, que vaya a Cristo, que no huya de Él, que no se esconda tras eh, 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 un, un arbusto, que no se esconda en una cueva ante la aflicción y el dolor, sino que acuda a Cristo, que vaya a Él en medio de la aflicción, porque Cristo nos llama en medio del dolor a acudir al Paracleto Jesucristo. Algunos dirá, hermano, este término solo es para el Espíritu de Dios. No, mi querido hermano. El mismo Jesús entiende que la labor del Espíritu de Dios es de ser otro consolador, el cual ya era Jesús durante su ministerio terrenal. Y en ese ministerio terrenal, Jesús era nuestro Paracleto, nuestro consolador, pero ahora que Él está en la gloria, ahora que Él ha ascendido, el Paracleto es el Espíritu de Dios para con nosotros. Y es por eso que ahí en Él, el Espíritu de Dios, se cumple la promesa de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que por su ascensión nosotros hemos sido abandonados por Cristo. No, Él está con nosotros a través del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, vemos en la narración de estos versículos cómo María se acerca a Jesús con el mismo reproche de su hermana. Pero nótese algo muy importante. María acude a Cristo, a pesar de que es una frase de reproche, pero con una disposición muy diferente y un corazón que se muestra a Cristo con otra connotación. Y esa connotación es que no va con altivez, ni con ira, ni con un corazón terco a Dios, sino un corazón contrito y humillado al Señor. Se acerca a su maestro y se inclina apenas le ve. Se inclina ante él, se postra. Y aunque sí le dice este reproche, que como estudiamos la semana pasada, es en sí un reproche por ignorancia, porque no sabe que frente a ella se encuentra la vida misma. Se encuentra la vida misma. Tanto Marta como María entendían que ya todo estaba perdido, que hubiese sido lo mejor que Jesús hubiese estado allí, y que ahora que llegó tarde, ya no hay nada que hacer. Eso está tanto en Marta, en su reproche, como en María. Pero María, al postrarse a Jesús, nos muestra que ella necesita de Cristo. Sí, me hubiese encantado que hubieses estado acá, Jesús. Me hubiese encantado que lo que yo quería, tú lo hubieses concedido. Pero aún así te necesito. Te sigo necesitando. Requiero de ti. Y esa es la actitud que hay en María. Ahora, algo muy interesante que queda como lección para nosotros. Y todos conocemos aquel texto que nos dice que Dios mira de lejos al que tiene un corazón altivo, pero al que tiene un corazón humilde, ¿dónde está? Cerca de Él. Eso es algo muy importante, porque en medio de la aflicción, el dolor, de aquello que no entendemos, porque no lo entendemos, el por qué, que siempre emerge en estas circunstancias. Como yo le decía la semana pasada, mi deseo es que aunque usted esté dolido y no pueda entender, a pesar de eso, usted pueda
acudir siempre al Señor. No se esconda de Él. No le dé la espalda, porque su única esperanza sigue estando en Él. Dice el Salmo 151, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y el corazón de María que se derrama delante de Jesucristo es equiparable a aquellos perfumes aromáticos que luego serían derramados en Cristo más adelante por María y que ungirían a Jesús. Pero ese evento ceremonial, ese evento externo, solamente transmiten y evocan lo que está pasando frente a nosotros aquí. Jesús está presenciando, ¿verdad?, el derramamiento del corazón de María. María se está derramando frente a Jesucristo. ¿Cuánto hace falta de parte de nosotros que acudamos a Cristo? No solamente acudir a Cristo de forma monótona, sino con un corazón verdaderamente conmovido en la presencia de nuestro Señor Jesús. Muchas veces acudimos al Señor como una forma de cumplir nuestra cuota de devoción diaria. Acudimos con un corazón reseco, un corazón que no tiene ningún tipo de conciencia de ante quién estamos. Pero María, al postrarse a Cristo, nos da una impresión de que entendía que estaba ante alguien de suma importancia. Ahora bien, analicemos la reacción de Jesucristo a través de esta expresión de María. La Biblia nos dice que María se aproximó, ¿verdad?, a Jesucristo y también los judíos que le estaban en su casa. Y ante esto, todos estaban llorando ante el dolor de María. Pero Jesús dice que ante presenciar esto, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. El concepto de estremecerse en espíritu implica indignación, un cierto sentido de enojo de parte de Jesucristo. Pero la cuestión que nos preguntamos aquí es, ¿en qué sentido había indignación de parte de nuestro Señor Jesucristo? Jesús sentía indignación, y entendemos, no por María y no por los judíos que lloraban, sino que tenía indignación por lo que provocó el dolor en María y en el resto de los judíos. ¿Qué provocó en María este dolor? Lo provocó la muerte. La muerte misma, la consecuencia del pecado, la maldición del pecado que todavía dominaba al hombre, que la muerte que aún no había sido vencida. Esta era la causa de la indignación de Jesús. Y Jesús, en cierto sentido, tenía un celo, una ira santa contra esto que causaba el dolor de Marta y de María y del resto de los judíos. Y por eso se estremeció en su espíritu. Pero ese estremecimiento de espíritu desembocó en un corazón conmovido por el dolor de María. Jesucristo muestra su humanidad, muestra su naturaleza humana, que Él es como usted y como yo en el sentido de que es de carne y hueso, mostrando, ¿verdad?, su personalidad y que Él también se duele como nosotros nos dolemos. Alguno pudo haber pensado en algún momento de que la acción de Jesús de quedarse 2 días más
al otro lado del Jordán era una acción indiferente, una acción de insensibilidad de parte de Jesús, que la divinidad en sí misma es insensible ante el dolor humano. Muchos reproches se levantan hoy día, incluso ante Dios, con respecto a esto. Pero nosotros no debemos olvidar que la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, no se contrapone a la humanidad de nuestro Señor Jesús. De forma misteriosa y que sería imposible explicar de forma perfecta esta unidad. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. A veces cuando estudiamos la divinidad de Cristo nos olvidamos de la humanidad del Señor. Y a veces cuando hablamos de la humanidad de nuestro Señor nos olvidamos de la deidad de Cristo. Pero la realidad es que Jesús, cuando hablamos de Jesús, no nos referimos a Jesús solamente como Dios. Ni tampoco cuando hablamos de Jesús nos referimos a Él solo como hombre. Sino que nos referimos a Jesús como el Dios hombre, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Estos títulos evocan con perfección tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana, unidas, no mezcladas, no confundidas, unidas de una forma misteriosa, sin separación, sin separación. Esto es lo que hemos entendido a través de las Escrituras, que es Jesucristo. Y Él nos revela a través de esto, ¿verdad? Que Él también es empático y también siente nuestras aflicciones, nuestro dolor, ¿verdad? Se pone en nuestro lugar. Y lo más importante, nos acompaña en nuestro dolor y siente con nosotros. Este es uno de los motivos más importantes por el cual nosotros no debemos darle la espalda a Jesucristo, darle la espalda a nuestro Señor Dios en el dolor y en la aflicción. Es cuando más nos debemos aferrar a Él, porque es cuando más sentimos la unidad entre Cristo y nosotros. Nosotros nos unimos a sus dolores y aflicciones, las que Él sufrió en la cruz. Y encontramos a través de su sacrificio y en esa unidad mística que tenemos con Cristo, nuestro propósito. Y encontramos propósito al dolor. El dolor no se vuelve un despropósito total, un sinsentido, no. Se vuelve un evento que tiene sentido en Cristo. Solo en Cristo tiene sentido el dolor y la aflicción. Al mismo tiempo, y algo que a veces se pasa por alto, es que su humanidad, ese despliegue de sus emociones en el cual la Biblia nos dice que Él se conmovió en el espíritu y también lloró. Ese famoso verso que todos conocemos, que es el más corto de la Biblia. ¿Cómo lo interpretaron los hombres que lo presenciaron vívidamente? Dice la Biblia que los judíos que presenciaron el llanto, el dolor de Jesús, miren cómo lo interpretan ellos. Y dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Le amaba tanto que está devastado Jesús, que está con el corazón roto, si podemos usar este término, para entenderlos todos hoy, que está desconsolado, llorando por su amigo Lázaro y por sus hermanas Marta y María. Acompañen el dolor a la familia. El texto en el capítulo 11 nos dice en varias ocasiones que Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María. Y asimismo ellos les correspondían con un amor especial, un amor puro y profundo entre ellos, un amor único entre ellos. Es por eso que cuando la Biblia nos exhorta a meditar en el amor de Cristo, lo hace en cualidades divinas, redentoras, sí,
pero al mismo tiempo en cualidades divinas. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 3, verso 1, la exhortación de Juan es esta a la iglesia. Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y este amor que se despliega ante la vista de los judíos es ese amor. Es un amor puro y un amor divino. Un amor que viene desde lo alto. El amor de Dios que entregó a su propio Hijo, pero que también es el amor del Hijo. Porque como hemos estudiado, las obras del Padre son las obras del Hijo. Y aquí podemos ver ese amor desplegado, esa expresión de la divinidad de Cristo a través de esa expresión de su humanidad. Aquí podemos ver esa unidad mística, indescifrable para la mente humana, de que tanto la divinidad de Cristo como la humanidad de Cristo están unidas, aunque no se mezclan, aunque no se confunden. Y es por eso que podemos ver a través de esta historia la extensión de la compasión de Jesús ante el dolor humano. Ustedes conocen muchas otras expresiones de este caso, de la identificación de nuestro Señor Jesús. Y entre ellos está Mateo capítulo 9, verso 36. Cuando Él dice que tuvo compasión de las multitudes, porque no tenían pastor, parecían o se veían como ovejas sin pastor. Otra vez vemos la indignación de Jesús por la condición del ser humano, que no tenían un pastor, que Dios había encomendado a hombres para ese deber, pero que en su corrupción abandonaron a las ovejas y no tenían pastor. El pecado era la causa de su condición y eso causaba su indignación, pero también se compadecía de la condición de ellos. Asimismo, Hebreos 4, versículo 15 nos habla acerca de la naturaleza, ¿verdad?, mediadora de nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote, que es nuestro Señor Jesús. Y tenemos un sumo sacerdote no que es indiferente a nuestro dolor, indiferente a nuestras tentaciones, sino que Él fue tentado en todo y por eso siente lo que sentimos. Es empático con lo que somos y con lo que luchamos. Podemos ver a través de la Biblia muchas otras expresiones de esa cualidad de Cristo en su humanidad. Ahora bien, usted podrá ver que en el versículo 37, personas, ¿verdad?, contestan de forma incrédula ante esta expresión de Jesucristo. En otras palabras, permítame traducirle esta frase de los judíos. Dicen ellos, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En otras palabras, no dicen estos judíos, dicen, hey, pero si no es que sanó al ciego de nacimiento, ¿no puede haber también sanado a Lázaro solo con decir la palabra? Nótese el reproche. Y este reproche es un reproche de incredulidad. Un reproche este es un fraude. Este es uno que se dice ser. Realmente no tiene la capacidad, no tiene la fuerza. Es un insensible, es un indiferente al dolor de ellos. Solamente está ahí actuando con Marta y María, ¿verdad? Lágrimas de cocodrilo. El reproche de ellos es un reproche de no poder ver lo que los otros sí han podido ver. Los primeros han visto el amor de Dios, el amor de Cristo por ellos. Pero los otros han visto, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dice llorando. Cuando Él supuestamente tiene el poder para sanarlo, mira, no lo sanó. Qué desalmado es este disque Mesías, ¿verdad? Ahora quiero hacer una pequeña aclaración y también paréntesis en todo esto.
siempre se da a través de estos conceptos, a través del dolor y la aflicción, siempre se da la negación de Dios. En muchos casos, probablemente usted lo ha vivido, probablemente usted ha visto esto a través de otras personas. Yo lo he presenciado a través de esta pandemia. Muchas personas dieron la espalda al Señor. Para mi dolor, para mi decepción, muchos le dieron la espalda a Dios. Por muchos motivos. Perdieron a un familiar, perdieron un trabajo, perdieron sus relaciones interpersonales, perdieron muchas cosas a través de esta pandemia. Muchas personas fueron probadas en su fe y lamentablemente perecieron en el ejercicio de su fe. Y este es el caso aquí. Cuando vemos acá el caso de Marta y de María, vemos que muchos pueden ver el amor de Dios, pueden ver el despliegue de su divinidad, de su amor divino, pero asimismo vemos otros que lo niegan y no pueden ver en Cristo sus virtudes y perfecciones, sino que ven siempre una causa de reproche a través del dolor. Por esto, nosotros debemos cuidarnos mucho acerca de tener una mirada limitada acerca de nuestro Señor Jesús. Porque alguno podría ver solamente la divinidad de Cristo e ignorar la humanidad de nuestro Señor Jesús, como estaba ocurriendo con estos judíos en el versículo 37. Pero asimismo también tenemos que cuidarnos de ver solamente su humanidad e ignorar su divinidad, como lo hicieron incluso algunos teólogos liberales que al querer resaltar su humanidad, ¿verdad?, ignoraron su divinidad. Destruyeron totalmente doctrinas centrales de la fe cristiana y quitaban, ¿verdad?, la deidad de Cristo, la unión hipostática, quitaban todo esto para solamente quedarse con sus expresiones, ¿verdad?, de humanas y experiencias humanas. Era lo que ellos hacían hincapié. Por eso debemos ser cuidadosos con inclinarnos al liberalismo teológico y al mismo tiempo inclinarnos al fundamentalismo recalcitrante, aquel que solamente se preocupa por la doctrina y no tiene compasión de su hermano. Nosotros debemos transmitir a través de nuestra conducta el amor de Cristo. El amor de Cristo, el acompañamiento en el dolor, extender nuestras manos de ayuda, extender nuestro tiempo, ayudar al hermano, no solamente de palabras, sino solamente de enseñar doctrina semanalmente, sino estar allí con ellos, escribirles, preguntarles cómo están, ¿verdad? Esa es la vida cristiana. J.C. Ryle tiene una exhortación interesante con respecto a esta conducta que debemos tener nosotros como cristianos. Y él dice, bien le haría a la iglesia y al mundo que hubiera más cristianos de este carácter y este sello. La iglesia sería mucho más hermosa y el mundo mucho más feliz si la iglesia acompañara al mundo en su dolor. Pero como dije, hay que tener cuidado. Cuidado con el dolor. Y cuidado con darle la espalda a Dios al asumir posturas de doctrinas liberales. Yo tenía un conocido de otro país que durante esta pandemia empezó a tener contactos con una página liberal. Y esta página liberal empezó a enseñarle su postura, lo que debía él creer y que debía él conocer. Le digo el nombre de la página para que tenga cuidado de ella, aunque no le diré el nombre de la persona que tuvo ese contacto. La página se llama Teo Cotidiana. Esa página, el hermano, no la siga. Aquí le extiendo, por decirlo así, el mandato probatorio. No consuma de ese fruto. No puede haber nada más aborrecible delante de Dios que esa página.
porque es una página de un teólogo liberal, hipócrita, y al mismo tiempo, como muchos incluso ateos le han referido a él, una persona que es doble cara, porque realmente, como llegó a decir una vez Emil Brunner, lo que caracteriza a la teología liberal, lo que lo define es la incredulidad. La incredulidad. Eso es lo que define la teología liberal. Y desafortunadamente tuve que ver la influencia de esa página, de ese individuo, a ese joven que llegó a decir lo siguiente, y cito un estado en internet de él. Miren la reacción de este joven. Es tiempo que durante este azote, la pandemia, la teología le dé la espalda, la teología le dé la espalda a Dios y gire hacia el encuentro con el prójimo. Que pensemos más en el acompañamiento humano que en la naturaleza divina. No es tiempo de justificar a Dios ante el problema del mal. Hoy no es Dios quien ha muerto para tener que revivirlo. Hoy mueren las personas. Dios no necesita defensa, las personas necesitan salud. Dios seguirá muy feliz en su reino eterno y es quien menos debe preocuparnos en estos momentos. Hoy quienes importamos somos nosotros. No necesitamos apologética. Esta pandemia nos exige a los teólogos reconocer y padecer juntos este azote mundial y buscar formas para sobrevivir. El centro de la teología ya no puede ser Dios, debe ser la humanidad. Necesitamos, en resumen, una teología menos divina y más humana. Este es el resultado de introducirse al mundo de la teología liberal. Este es el resultado de una semilla que se ahogó, que no dio raíces, porque cuando vino la tempestad, vino los tiempos difíciles. La semilla murió en la tierra. No dio fruto y no echó raíces. Y al tener contacto con la teología liberal, como bien dijo Jesús a los fariseos, los hacen más doblemente hijos del infierno. Nada puede ser más incongruente que hablar de teología y decir que no tiene que ver con Dios. Nada puede ser más incongruente. Pero no solo le advierto de esto, le advierto de los extremos, tanto de la insensibilidad humana como la ignorancia teológica. La realidad, mi querido hermano, es que este texto nos habla acerca de la increíble complemento de ambas cosas. Jesús nos está enseñando que Él es divino y que la divinidad de Él importa y es importante y relevante para lo que Él muestra como su amor, su extensión de misericordia y compasión para el hombre. No puede ser una sin la otra. Si Jesús no es la resurrección y la vida, tampoco podría extender la mano de ayuda a María que está desconsolada. Una depende de la otra. No habría humanidad. No existiría el género humano. No existiría el género humano si Jesús no fuese la resurrección y la vida. Y tampoco habría consuelo, un consuelo no terrenal, un consuelo temporal, no. El consuelo que da Cristo es un consuelo eterno y se basa y se fundamenta en la divinidad de Cristo, que Él es la resurrección y la vida. Lo que hace este joven es reclamar un consuelo temporal. Él lo que quiere es que le den un pequeño una pequeña paleta que se le va a acabar en unos minutos. Eso es lo que él exige.
y ignora todo el sustento que Dios da por una simple paleta, un pequeño chupete temporal. Y no es así. Jesús nos muestra algo más. Él mismo nos dice en los versículos anteriores, vida en abundancia, no una simple vida temporal. Es mucho más. Y muchos hoy nos hemos hecho insensibles ante esta promesa porque hemos sido, ¿verdad?, atacados de alguna manera, hemos sido de alguna manera permeados por la teología de la prosperidad que nos habla acerca del dinero, acerca del bienestar físico, y no podemos ver las promesas eternas de Cristo como valiosas y bellas ante nuestros ojos porque estamos, ¿verdad?, cauterizados por esta enseñanza falsa y no nos hace sensibles ante la promesa de Cristo de una vida mejor y de la gloria de Dios como el fin mayor. No seas insensibles. Pero hermanos, a través de esta enseñanza quiero dejarles claro que lo que importa es Jesucristo, su esencia, su divinidad y asimismo su humanidad. Ambas cosas. Él es el Dios hombre y que se revela con claridad ante nuestros ojos. Por lo tanto, no le demos la espalda. Como este joven dice, es tiempo que le demos la espalda a Dios. No, es cuando menos le debemos dar la espalda. Nótese lo que ocurre en la resurrección de Lázaro. Me encanta, porque es todo lo contrario a lo que suponen estos teólogos liberales. Jesús está profundamente conmovido. Él sigue evocando su humanidad. Y vino al sepulcro, que era una cueva, ¿verdad? Y tenía una piedra puesta encima. Y nótese lo que le pide Jesús a Marta. Marta, que te habían tenido la conversación anteriormente, y le dice, ¿verdad?, que debía poner su confianza en Él, que Él era la resurrección y la vida, que debía creer en Cristo y que también a través de esto, ¿verdad?, se manifestaría la gloria de Dios. Recuerden eso. Y le dice Jesús a Marta, quitar la piedra, para que den la orden que se quite la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. No deberíamos hacer esto porque ya han pasado 4 días. Lo que está pasando por la mente de Marta, porque alguno podría pensar, bueno, Marta creyó en Cristo en los versículos anteriores, por lo tanto ella cree que Jesús va a resucitarle. Es más, ella le dice que yo creo que tú eres un enviado de Dios y Dios escucha lo que tú pides. Esa frase era una frase de afirmación de que ella creía que Jesús, si hubiese estado allí, como él era un enviado de Dios y como Dios el Padre le escuchaba todo lo que pedía y le daba todo lo que pedía, podía haber hecho que Lázaro evitado que muriese. No es una afirmación a futuro, sino una afirmación de que esta es mi base por la cual yo creía que si tú hubieses estado aquí, tú lo hubieses evitado que muriera, en los versículos anteriores. Por ejemplo, ella Marta dice, ¿verdad?, en el versículo, ya les digo, versículo 22, mas también sé ahora, capítulo 11, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Muchos interpretan este verso como una afirmación de fe de parte de Marta que dice, yo sé que si tú lo pides ahorita al Padre que resucite a Lázaro, lo harás. Y ese no es el caso. Lo que dice allí es, la razón por la cual yo creía que si tú hubieses estado aquí, Lázaro pudimos haber evitado que muriese, era porque yo sé que tú, lo que le pidas al Padre, Él te lo concede. Y es por eso que aquí le sorprende a Marta que Jesús le pida que quite la roca de enfrente de esta cueva. Y le sorprende también y le incomoda, le sorprende por eso, porque no esperaba que Jesús hiciera eso, y por otro lado, le incomoda
porque lo que le está pidiendo es algo que puede causar dentro de todos los que están allí algún tipo de reacción negativa. En este caso, Marta probablemente sintió pena e incomodidad diciendo, Señor, lo que me pides, ¿verdad? Supone que todos los que están aquí, todos los judíos que nos están acompañando, se puedan enfermar, puedan terminar vomitando, puedan terminar teniendo algún tipo de rechazo, se vayan y nos dejen solos. Señor, no creo que sea lo más educado, ¿verdad? No creo que esté entre los estándares, ¿verdad? De conducta más apropiados dentro de un tiempo de duelo y muerte. No creo que sea lo mejor. Marta está siendo probada en su fe. Marta se le está pidiendo algo incómodo. Y la realidad, mi querido hermano, es que la fe misma, la petición de fe, la petición de creerle al Señor en cierto sentido y en gran medida, nunca es cómoda. Nunca es cómoda. Sino que al atender la voz de Dios y al obedecer al Señor, a priori, siempre será incómodo. Siempre supondrá algún tipo de, eso es muy difícil. Pero a posteriori será glorioso. Será glorioso. Permítame darle un ejemplo de lo que trato de decir. Vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Brevemente, miremos el llamado de Jesús a Saulo, que es Pablo. Y nótese la predicación que tiene que dar, ¿verdad? Ananías a Saulo. Ananías tiene que darle una enseñanza a Saulo, ya que para Jesús, para Dios, le era útil Saulo para el ministerio. Pero nótese por qué es lo que le tiene que decir Ananías a Saulo. Versículo 15. Vamos a leer el versículo 15, capítulo 9 de Hechos. El Señor le dijo, ve a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Imagínense, tremenda enseñanza, ¿no? Es como ir ante usted y decirle, el Señor te está llamando para las naciones, el Señor te está llamando a las multitudes, y todos obviamente nos conmovemos y decimos, sí, Señor, yo iré, ¿verdad? Porque pensamos algunos han pensado que eso es como ir de gira, qué sé yo, los menudos, ¿no? Siendo recibidos en todas las naciones por multitudes. Pero realmente veamos el llamado real de Pablo. Pablo va a ser llamado a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel a predicar el evangelio. Y que eso implica algo. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Imagínese, ¿no? Usted lo llama al Señor y le dice, mira, yo te he escogido para que ministres mi palabra a los perdidos. Pero te advierto que cuando le hables, nadie te va a hacer caso. Nadie te va a hacer caso. ¿A quién se le asemeja ese llamado? Sino al llamado del profeta Isaías. Dios lo llama y Dios le dice, ¿quién irá, verdad? ¿Quién será el que vaya? Y él dice, heme aquí, valiente el hombre, ¿no? Heme aquí, yo iré. Y después le dice, mira, te tengo que decir algo sobre una cláusula, ¿no? Del llamado que tienes. Y es que aunque tú enseñes, aunque tú prediques, nadie te va a escuchar. Nadie te va a prestar atención. Te van a dar la espalda. Te van a perseguir. Te van a apedrear. Te causarán dolor y aflicción. Te traicionarán. Todo eso padecerás por causa de mí. Y Pablo no es la excepción. Pero Pablo aprendió a padecer por Cristo.
y a tener una perspectiva diferente de esto. Romanos 8 dice lo siguiente. Versículo 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, nótese la condicionante. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él ha entendido, primeramente, que es hijo de Dios, que es heredero de Dios, coheredero con Cristo, que Él está unido a Cristo en tanto en sus beneficios como en sus padecimientos. Y estos padecimientos le darán a Él, ¿verdad?, un mayor peso de gloria. Entrará a una gloria mayor y abundante, que en comparación a lo que sufre hoy es poca cosa. No es nada comparable con lo que Él nos está prometiendo. Y es por eso que Marta, cuando le piden esto, que es una prueba de su fe, ella se resiste. Ella dice, no, pero esto, aquello, lo otro. Así como nosotros muchas veces ponemos excusas al llamado de Dios. Pero hermano, a pesar de que es incómodo al principio, aunque parece todo lo contrario a lo que uno espera, a las expectativas que uno tiene, el destino de esto es glorioso, indescriptible, imposible de describir con nuestro léxico limitado. Y Jesús le reprende y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Le está diciendo, Marta, enfócate en lo que está más allá de esa incomodidad. Recuerda que esto no es para muerte. Recuerda que es para la gloria de Dios. Es para que la gloria de Dios se manifiesta. Recuérdalo, Marta. Y cree, afírmate en esta promesa. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias doy porque tú, ¿verdad?, por haberme oído. Algo importante que debemos preguntarnos con respecto a la reprensión de Jesucristo, antes de seguir avanzando, es que a muchos dicen, ¿verdad?, algunos argumentan que si Marta no hubiese tenido fe, la gloria de Dios no se hubiese manifestado allí. Así que le exhortan a muchas personas, ¿verdad, hermano? Tienes que tener fe, hermano, tienes que tener fe, porque si no la gloria de Dios no será manifiesta. Y algunos también extienden esta doctrina y empiezan a decir, por ejemplo, que si usted está enfermo, si usted se contagió de COVID, si usted, lo que sea, si un pariente se murió, usted está en pecado o no tiene suficiente fe. Usted es como Marta, incrédula. Hasta condenan a la pobre Marta, que ya la Biblia nos dice que creyó, confió en Cristo, ¿verdad? Hacen esa innecesaria contraposición entre Marta y María, como Marta la que es la santa y a la Marta que es la pagana, ¿no? Pero nada más contrario que la Biblia, esa postura. Ahora, la realidad aquí es que nos preguntamos, ¿es acaso la fe condicionante para que Dios muestre su gloria? No, eso no es lo que dice el versículo. Es cierto, y aclaramos, sí es condicionante la fe y es necesaria para la salvación. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo enseña. La salvación se recibe por fe. Ahora bien, lo que aquí Jesús le reprende es lo siguiente. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mi querido hermano, Dios no necesita su fe para operar en el mundo. Dios no necesita su fe para hacer un milagro en su infinita soberanía. No necesita de nosotros. Él es soberano
autónomo y autosuficiente, y Él hace como quiere, cuando quiere. Y asimismo puede sanar a una persona como no hacerlo, y mostrar su gloria tanto en una cosa como en la otra, tanto en el bien según nuestra perspectiva, tanto en el mal según nuestra perspectiva. Dios manifiesta su gloria. Ahora, lo que exhorta Jesús a Marta es que si ella cree, la gloria de Dios no le va a pasar por alto, no le va a pasar enfrente de sí y quedará totalmente ciega, ¿verdad? Ante esto será imperceptible para ella, no, sino que ella entenderá que es la gloria de Dios manifiesta frente a sus ojos. Es la gloria de Dios siendo revelada y ella entendiendo, así como Pablo habla acerca de aquellos elegidos que escuchan el Evangelio. Los que son elegidos y escuchan el Evangelio dicen poder de Dios, dunamis. De una vez alaban al Señor por la gloria, por el poderoso Evangelio de Cristo. Pero ¿qué dicen los no elegidos? ¿Qué dicen los que no son nacidos de nuevo? ¿Qué dicen aquellos que están en una condición depravada? Dicen locura, insensatez. Eso es lo que dicen ellos. Y lo que Jesús le reprende aquí a Marta es, Marta, ten cuidado de que al presenciar dicho evento, tal evento, tu corazón no se endurezca. Tu corazón no diga insensatez, no diga locura, porque lo que estará frente a sus ojos será la gloria de Dios. Eso es lo que debemos tener en cuenta y que usted y yo debemos tener en cuenta, de que no veamos la fe cristiana como regular, como poca cosa, como de forma insensible, sino que podamos ver en cada pequeño detalle hasta levantarnos la gloria de Dios. Ahora bien, Jesús hace algo interesante en cuando Él dice, ¿verdad? Levanta sus ojos al cielo. Primero, notemos cómo el Hijo de Dios en el momento de profundo dolor, ¿verdad? Es que es su dolor, no solo el dolor de Marta y el dolor de María y de los judíos, es también su dolor y su indignación. No le da la espalda al Padre. Jesús no le da la espalda al Padre. Jesús no se aparta del Padre en indignación y le dice, Señor, ¿cómo permitiste esto? No. Él posa su mirada sobre Él. Él acude al Padre. Aunque hay que aclarar, es cierto que el texto no nos dice, no nos aclara la oración de Jesús. Hay un intercambio entre el Padre y Jesús. Sin embargo, no está expresado en el versículo. Probablemente sea porque ese intercambio entre Padre e Hijo sea un intercambio entre la unidad de la Trinidad, entre la unicidad de la Trinidad. Que hay una unidad, una armonía entre el Padre y el Hijo. Esa unidad que llama Jesús, el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, al parecer no hay una necesidad de decirlo, de pedirlo, ¿no? Pero sabemos que Jesús muestra esa disposición de acudir al Padre, ¿verdad? El Señor, en muchas ocasiones, en nuestra vida, a través de esto recibimos la lección de que Dios permite circunstancias de impotencia para usted y para mí, como Marta y María, en las cuales no sabemos qué hacer, que somos impotentes. ¿Para qué? Para que acudamos a Él, que todo lo puede. Ese es el propósito de este evento. De que ante la impotencia humana podamos acudir usted y yo al que todo lo puede. Al que todo lo puede. Y Jesús nos está enseñando de forma pedagógica aquí que ante estas circunstancias acudamos a Él. Pero al mismo tiempo el Señor nos revela y nos enseña que Él ha venido del Padre, porque el Padre le escucha y le da lo que pide. Por eso Jesús mismo dice, he dicho esto en voz alta para la audiencia que tiene, sepa y entienda que vengo del Padre y que el Padre me escucha y atiende a mi llamado. ¿Verdad?
Ese es el argumento de Jesús. Y es referido en varias ocasiones del Evangelio de Juan cuando lo hemos estudiado anteriormente. El mismo Nicodemo se presenta diciendo, sabemos que vienes de Dios, sabemos que eres un enviado de Dios. Luego en la discusión del origen del Mesías, Jesucristo deja claro que Él es de origen, el origen de Él es de Dios, Él viene de Dios. Todo lo que Él enseña viene del Padre, todo lo que Él hace viene del Padre. Y Él y el Padre son uno. Esa es la unidad de la Trinidad, la unidad del Padre y el Hijo. Cuando Jesús dice, yo no hago nada de por mí mismo, sino que lo hago por la potestad del Padre, no está diciendo que Él no sea Dios. Él está diciendo que Él es Dios y que todo lo que hace, lo hace porque en su naturaleza divina lo hacen juntos. Las obras del Padre son también las obras del Hijo. Y esto lo hace a través de este episodio para revelar esa unidad. Ahora bien, cuando continuamos en el texto, vemos que Jesucristo, habiendo dado gracias a Dios, al Padre por la petición que hace, que es que traiga de vuelta a la vida a Lázaro, Él desde afuera llama a Lázaro y le dice, sal fuera. Estoy casi seguro que Lázaro ya había sido resucitado en el momento en que Jesús lo llama. Pero quiero aclarar que este evento, ¿verdad? Cuando Jesús lo llama, lo más probable es que Lázaro se encontraba totalmente confundido en la cueva. Aparte de eso, estaba vendado y no estaba consciente de todas las cosas que estaban ocurriendo. Y cuando él escucha el llamado, él acude a ese llamado y encuentra el camino de salida de esa cueva. Eso es lo que pasa aquí. Pero es una excelente analogía de lo que nosotros llamamos como la doctrina del llamamiento eficaz. Y digo analogía porque no es lo mismo que alegoría, porque alguno podría pensar que esta enseñanza no ocurrió o que debe ser solamente interpretada de forma figurativa. No. Es una analogía, un ejemplo de lo que Cristo hace en la vida de todos aquellos que están perdidos. ¿Qué es lo que Cristo hace? Cristo llama a los perdidos y les dice, sal fuera. La doctrina del llamamiento eficaz nos enseña que a través de la proclamación de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios obra en los elegidos, capacitándolos y haciéndolos actos para ver, creer y seguir a Cristo. Eso lo vemos en Efesios 2, 1 al 4, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a pesar de esto, Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Y asimismo Juan capítulo 5 versículo 24 también habla acerca de la potestad que tiene Cristo para dar vida. Y quiero leer este verso en forma conclusiva o de conclusión, ya que el versículo 24 nos habla acerca de la potestad que tiene Cristo, que nos ha hablado este capítulo. Dice así, versículo 21, primero, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nótese eso. Y más adelante, también la Biblia nos dice, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La resurrección de Lázaro es una excelente analogía de la resurrección de usted y de mí, cuando Cristo llamó a nuestros corazones y nos dio vida cuando estábamos muertos. Esto es lo que se conoce como la regeneración, el nuevo nacimiento. Hemos vuelto a nacer, hemos vuelto a la vida, una vida espiritual, Zoe, una vida en Cristo y que será por toda la eternidad. En el versículo 44 la Biblia nos dice que Lázaro sale de la cueva con las manos atadas y con los pies vendados y el rostro envuelto en un sudario.
Su capacidad de ver era limitada, su capacidad de movilidad era limitada. Lázaro venía a trompicones, tropezando, y en gran medida todo esto, ¿verdad? En primera instancia es para que la audiencia que está aquí presencie que el milagro es legítimo. Porque él le dice a los que están allí, a los judíos, desatadle y dejadle ir. Desatarle y dejarle ir para que ellos, con sus propias manos, con sus propios sentidos, pudieran percibir que lo que estaba ocurriendo aquí no era un show, una pantomima, no, sino que era real. Estaba ocurriendo verdaderamente. Y había un hombre que estaba en un estado de descomposición y que ahora estaba totalmente regenerado. Eso es lo que Jesús quiere con esta orden. Pero también podemos ver, y para finalizar, podemos ver una analogía impresionante de la santificación. Porque así como Jesús, ¿verdad?, ordena que salga Lázaro de la cueva y así nosotros salimos, ¿verdad?, del estado de muerte en el que estábamos y salimos con nueva vida. Y que no hay nada mejor, hermano, que tener nueva vida, vivir, respirar. No hay nada mejor, ese sentimiento. Asimismo, usted y yo, y usted lo sabe perfectamente, que la vida cristiana, también en sus primeros años, en los primeros pasos que damos, en nuestros pininos, como decimos, también tiene caídas, trompicones, limitaciones. No podemos ver con claridad, no podemos caminar con claridad, no podemos movernos con total libertad. Pero podemos hacer esto. Pero lo hacemos a trompicones, ¿verdad? Nos tropezamos. Tenemos limitaciones al movernos. No tenemos total libertad. Sabemos que estamos vivos, pero no tenemos todavía toda la victoria. Y Jesús dice, desatarle y dejarle ir. ¿Qué nos dice esto? Una analogía, un ejemplo de lo que es la santificación. Lázaro estaba limitado en muchas cosas, pero cuando a él se le quitan el sudario y las vendas en sus manos, ahora podía correr, ahora podía saltar, ahora podía abrazar a su familia, ahora podía disfrutar con libertad de toda la vida en plenitud. Asimismo para nosotros, un día, y asimismo progresivamente, las vendas del viejo hombre son removidas. Las vestiduras de harapos viejos que teníamos son removidas de nuestros cuerpos espirituales y somos revestidos del nuevo hombre. Somos vestidos de Cristo. Y un día, podremos estar y decir con toda confianza que sorbida es la muerte. Vencido ha sido el aguijón de la muerte. ¿Y a través de quién ha sido sorbido y vencido la muerte? A través y solo a través de Cristo. Y esta muerte no solamente ha sido vencida, sino que es y está siendo vencida a través de esta obra de santificación. Estamos despojándonos de los vestigios de aquella vida pasada. Está siendo vencida y será vencida. Es increíble, ¿no? Ha sido vencida, está siendo vencida y será vencida la muerte, pero en última instancia, ninguna de estas cosas es hecha por nosotros solos, sino por Cristo. Cristo, quien es la fuente de la vida. Y en Él debemos reposar en medio del más duro dolor. Debemos tomar en cuenta siempre a Cristo a través de esta narración como el ejemplo de la cristiandad verdadera. Es el ejemplo de la cristiandad que sustenta a Marta de una doctrina verdadera en Cristo, que le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice, confía en Él, pero que al mismo tiempo extiende la mano de compasión a María y llora y se duele con ella. Y que a su vez nos enseña a Cristo
que en medio del dolor levantemos nuestra mirada a Dios y le agradezcamos siempre que Él nos escucha y está cercano a nosotros. Consideremos el ejemplo de Cristo y al mismo tiempo consideremos a Cristo como la fuente de la vida y aquel que tiene potestad sobre todas las cosas. Permítame leer este versículo para terminar. Versículo 8 del primer capítulo de Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y el versículo 18 dice, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el que tengo la llave y potestad para abrir los sepulcros, para abrir las tumbas y liberar a mi pueblo de la muerte. Él tiene las llaves, hermanos. Confiemos en Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te agradecemos por este tiempo, porque tú nos has bendecido infinitamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por instruirnos en tu voluntad. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracia, que nos exhorta, nos corrige y al mismo tiempo nos instruye a ser transformados cada día más a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.